Bienvenido a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles. Hoy hablaremos de Moisés Maimónides, pero será solo la primera parte, porque es un personaje muy importante y tenemos mucho de contar sobre él. Es acaso el sabio judío medieval más conocido a escala universal. Tanto es así que se ha dicho, mi Moshe ad Moshe lo kam od como Moshe, que es, en castellano, significa lo que ya sabemos todos. De Moisés a Moisés no hubo otro como Moisés, refiriendo al Rambam, acrónimo por el que este sabio rabino es conocido. A Maimónides le enseñó el Talmud, matemáticas, astronomía y filosofía su propio padre. Su vida fue muy movida. La familia tuvo que huir cuando él tenía 13 años, debido a las persecuciones de los almohades contra los judíos en el Andalus. Con sus padres y resto de la familia fue de un sitio a otro de España, hasta al menos el año 1160, en el que se establecieron en la ciudad marroquí de Fez. Durante aquellos 12 años de peregrinaje por las distintas regiones de España, se dedicó al estudio y escribió un libro sobre el calendario judío llamado Ma'amar Habiur, otro sobre lógica, Shumilot Higayon, un bosquejo de comentarios relacionados con la Mishnah, titulado Hamaor, y numerosas notas sobre trozos del Talmud de Jerusalén. Ya en Fez, a la edad de 25 años, fue alumno de Rabbi Yehuda HaKohen Ibn Shushan y continuó escribiendo y estudiando sobre la Mishnah. De esta época es su Igeret Hashmad, alusivo a la conversión forzada de los judíos a otra religión. Rabbi Yehuda HaKohen fue asesinado por negarse a abrazar el Islam, por lo que en 1165 la familia de Maimónides huyó a Acre y, tras una corta estancia en Israel, se estableció en Alejandría y luego en Afustat, el antiguo El Cairo, donde de manera definitiva vivió el resto de su vida. La situación económica de Rambam no fue nunca boyante. Sobrevivió gracias a que su hermano David, comerciante en piedras preciosas, proveía su sustento, lo que le permitió dedicarse al estudio, a escribir y a prepararse como líder religioso de su comunidad. En 1168 terminó sus comentarios sobre la Mishnah, pero la muerte de su hermano en un naufragio arruinó a la familia, lo que provocó en él una depresión intensa. Forzado ahora a ganarse la vida, decidió dedicarse a la medicina. La fama hace que lo designan médico en la corte de Saladino, en particular de su visir Al-Fadil. Fue su periodo más fructífero. Tras la muerte de su primera mujer, todavía joven, contrajo matrimonio con una hermana de Ibn al-Mali, uno de los secretarios reales, mientras que Ibn al-Mali tomó por esposa a la única hermana de Rambam. De su segundo matrimonio nació su hijo Abraham, que llegó también a ser gran rabino. Durante esos años envió a su discípulo Yosef ibn Shamun
capítulo tras capítulo, su guía de perplejos. También escribió por entonces su famoso Mishneh Torah y 2 igrot o cartas, Igeret Teiman e Igeret Triat Hametim. De esta época data su enfrentamiento con los caraítas, logrando la supervivencia de los rabinos de Cairo. Introdujo cambios en las costumbres litúrgicas, como la suspensión de repetición de la Amidá. Hasta su muerte en 1204, continuó su trabajo como cabeza de la comunidad judía y médico de la corte. Como filósofo, Maimónides fue, junto con Yehuda Leví, el más grande de toda la Edad Media. En esa época, el pensamiento filosófico era en general o bien aristotélico o bien platónico. Maimónides sigue los principios de Aristóteles. Es importante tener en cuenta que en aquel siglo de oro del judaísmo español conviven en la península ibérica las 3 grandes religiones monoteístas, lo cual dio lugar a menudo a la confrontación de conceptos y experiencias. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo confluyen en la época y crean para los judíos un marco distinto al histórico, al menos al del periodo bíblico. En la Edad Media, el pensamiento filosófico judío trató de armonizar 2 cosas fundamentales: la tradición bíblica y el pensamiento helénico clásico. La influencia de Aristóteles es sintetizada por Maimónides con gran originalidad. En este campo, el Rambam está considerado como exponente de la vertiente racionalista, como lo fue antes Hillel, muy inclinados ambos al helenismo como método de pensamiento. En sus exposiciones presenta sistemáticamente al judaísmo como una religión de razón. Sus pruebas filosóficas respecto a la existencia de Dios influenció al gran filósofo cristiano medieval Tomás de Aquino. Y aquí terminamos la primera parte. Gracias.